Buenos días a todos, mi nombre es Celeste Zanoni. Hoy vamos a hablar un poquito de insuficiencia cardíaca aguda. Primero que nada, es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario a partir de los 65 años y el número de ingresos se triplicó en el último tiempo. Esto tiene que ver con una suma de factores, con el envejecimiento de la población, con la reducción de de la mortalidad secundaria, hipertensión e infarto, ¿sí? Generando pacientes con disfunción del ventrículo y tratamientos eficaces para prevenir la muerte súbita. ¿Qué quiere decir esto? Es que la población envejeció, los pacientes que generalmente más insuficiencia cardíaca tienen son los pacientes secundarios con un síndrome coronario agudo o una hipertensión. Se mejoró el tratamiento de estos pacientes, obviamente como secundario quedan con disfunción del ventrículo, por lo cual los lleva a tener insuficiencia cardíaca y a su vez mejoraron los tratamientos para prevenir la muerte súbita, como en el caso del CDI. Esto aumenta a los pacientes con insuficiencia cardíaca y por ende su ingreso a internaciones. Con respecto al porcentaje de los pacientes que entra con insuficiencia cardíaca, el 70% es insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, ¿sí? Es el empeoramiento o la reagudización de los síntomas en un paciente que ya se sabe que tiene insuficiencia cardíaca. También tenemos un 20% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca de novo o nueva, que es el primer episodio con síntomas y signos de insuficiencia cardíaca, y un 10% de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, ¿sí? Aquellos pacientes que ya tienen un estado de insuficiencia cardíaca crónica prolongada y la mayoría de ellos con una cierta refractariedad al tratamiento. De los pacientes que ingresan a internación, el menos del 10% se encuentra en síndrome de bajo gasto cardíaco o con shock cardiogénico. Con respecto a los pacientes, más allá de que la población es cada vez menor, la mayor parte de los pacientes tiene un promedio de 75 años y que no discrimina por género, es decir, que afecta igual tanto a hombres como a mujeres. Sí es una realidad que las mujeres son más grandes y que suelen tener como asociado una fracción de eyección conservada. Estos pacientes presentan trastornos concomitantes que no solo son enfermedades que predisponen al desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino que complican el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Algunas de ellas más importantes son la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la dislipemia, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la obesidad, la enfermedad vascular periférica, la EPOC, la FA, y entre otras tantas. ¿Cómo define Bradwell a la insuficiencia cardíaca aguda? Como la aparición de novo o recidiva de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que precisan un tratamiento urgente o inmediato, con la necesidad de la búsqueda de la atención médica no programada o de la internación. Muchos pacientes, en realidad su evolución es más subaguda, con un empeoramiento gradual de los síntomas, alcanzando una gravedad que motiva a consultar. El inicio y la gravedad de los síntomas va a variar, ¿sí? Va a depender de la causa que desencadene el cuadro. Y con respecto a la fisiopatología, un poco esto se relaciona con lo que ya vimos de insuficiencia cardíaca crónica, pero vamos a hacer un repaso, ¿sí? Porque para tener una insuficiencia cardíaca aguda tenemos que tener un sustrato, vamos a tener mecanismos que inician o desencadenen, ¿sí? Estos fenómenos, mecanismos amplificadores, y esto va a llevar a la manifestación con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos de sustrato, nos tenemos que referir a la estructura y a la función del miocardio, y en especial del ventrículo izquierdo, ¿sí? Que en el caso de los pacientes que desarrollen una insuficiencia cardíaca aguda, los ejemplos más comunes son la miocarditis y el infarto. En el caso de los pacientes crónicos, es decir, que este daño ya es conocido, eso es lo que está dañado de sustrato, ¿sí? Es una disfunción ventricular que ya es conocida, ¿sí? Y esto puede ser por multicausas. Cuando hablamos de mecanismos iniciadores o desencadenantes, va a depender siempre del sustrato, ¿sí? Pero pueden ser tanto cardíacos como extracardíacos. Y acá esto nos ayuda a veces a entender un poco más al paciente. Aquel paciente
que tiene un ventrículo izquierdo normal. La agresión para desencadenar una insuficiencia cardíaca aguda tiene que ser grande, ¿sí? Para afectar el rendimiento del cardíaco y no poder compensarlo, tiene que ser un evento grave, ¿sí? Como una miocarditis o, como decíamos antes, un infarto. En cambio, en un paciente que tiene un ventrículo que ya está disfuncionado, pero está asintomático, recordando la clase de insuficiencia cardíaca crónica, estadio B, el paciente tiene disfunción del ventrículo pero no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, se necesitan ya agresores menores para descompensar ese miocardio, como es el caso de una hipertensión mal controlada, un FA o una isquemia miocárdica que no lleva a un síndrome coronario agudo, puede ser suficiente para desencadenar una insuficiencia cardíaca. Por último, aquel ventrículo que ya está disfuncionado, que encima es sintomático y que ya sabemos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca y debería tener tratamiento, este paciente con el tan solo hecho de no cumplir su tratamiento o la dieta o el uso de fármacos como AINES o infecciones van a bastar para desestabilizarla. Es decir, que el agresor disminuye a medida que la disfunción del ventrículo o del miocardio es mayor, ¿sí? Por eso decimos que va a depender siempre del sustrato. Después tenemos los mecanismos amplificadores. Y acá esto también es un poquito del repaso de que ya vimos en insuficiencia cardíaca crónica. Tienen que ver con los mecanismos que se van combinando, ¿sí? El mecanismo neurohormonal, en donde se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema simpático, hay un estrés oxidativo y una inflamación muy importante. Hay una lesión miocárdica, ¿sí? Disminuye el gasto cardíaco, el miocardio no puede compensar, ¿sí? Es un gasto insuficiente. Hay una disfunción diastólica, lesión de los miocitos, a veces se lleva a insuficiencia mitral por la dilatación del ventrículo, ¿sí? Y interdependencia ventricular y taquicardia que descompensan aún más a ese miocardio. El empeoramiento de la función renal genera mayor retención de agua y de sodio. Esto lleva a lesión renal aguda y a la mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y fenómenos vasculares que generan por la disfunción endotelial, aumenta la rigidez arterial, hay una vasoconstricción y una extravasación capilar, que esto lleva a un círculo vicioso y se empeora el cuadro. Todos estos fenómenos van a llevar a la manifestación de disfunción de órganos terminales y de congestión, que es lo que nosotros solemos ver en la mayoría de los pacientes, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca como congestión. Y la congestión que nosotros vemos es una congestión clínica, pero tenemos que entender que está la congestión hemodinámica, que siempre va a preceder a la manifestación de la congestión clínica y se debe a la elevación de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es muy importante y tenemos que incorporar la congestión hemodinámica en la valoración de nuestro paciente, ¿sí? Por esto es de mucha utilidad el ecocardiograma. Si nosotros tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca que ingresó con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca bien claros de congestión y le hicimos un balance negativo con diuréticos, le hacemos un ecocardiograma porque el paciente ya no tiene más signos de insuficiencia cardíaca, pero vemos que persiste con congestión hemodinámica, es decir, con aumentos de las presiones de llenado. Ese paciente tiene una alta probabilidad de reingresar a la internación otra vez por congestión, ¿sí? Y esto es muy importante porque ya sabemos que el paciente que reingresa, cada vez que reingresa a la internación por insuficiencia cardíaca descompensada, es un predictor de mal pronóstico. Por lo cual nosotros, a la hora de valorar a ese paciente, tenemos que tratar de evitar esta situación, tratando de que se egrese a la alta hospitalaria sin signos clínicos y en lo posible hemodinámicos. Para evaluar el paciente con insuficiencia cardíaca aguda, es necesario establecer el diagnóstico de forma rápida, ¿sí? Porque muchas veces necesitamos actuar de forma urgente, el tratamiento inmediato, ¿sí? de los trastornos potencialmente que puedan ser mortales, la identificación de desencadenantes clínicos,
La estratificación del riesgo, ¿sí? Para ver si hace falta que el paciente permanezca en una unidad hospitalaria o que pueda manejarse de forma ambulatoria o ingresar a una unidad coronaria. Y definir el perfil clínico del paciente fundamental para darle un tratamiento óptimo. Bramwell decide clasificar a la insuficiencia cardíaca aguda en tres grupos principalmente. En la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, ¿sí? El paciente suele tener un, un empeoramiento de los síntomas de forma más gradual, ¿sí? Suelen ser pacientes que presentan edemas periféricos, disneas de esfuerzo, ortopneas. A la valoración clínica suelen tener presiones arteriales o estar hipertensos o normotensos y sí suelen ser estos pacientes que reingresan en varias ocasiones. Mientras que la insuficiencia cardíaca hipertensiva o aguda son aquellos pacientes que empiezan con síntomas bruscos, ¿sí? Generalmente se asocia a disnea, taquicardia, taquipnea, ¿sí? Y con frecuencia de la presencia de RALs. Son pacientes que suelen ingresar hipertensos, ¿sí? A veces con hipoxemias y suelen responder bien al tratamiento. Y por último, tenemos el grupo más severo, que es el paciente con shock cardiogénico, que se va a manifestar con signos de hipoperfusión periférica, que pueden ingresar tendientes o hipotensos, pueden manifestar también signos de disfunción de ventrículo derecho y que van a tener, por supuesto, una elevada mortalidad intrahospitalaria a pesar de que se instaure un tratamiento. Con respecto a las manifestaciones clínicas, esto ya un poco lo conocemos, son pacientes que como síntomas y signos pueden tener disnea, molestias en las manos o pies, pueden tener muchos edemas periféricos con manifestación de rales o derrame pleural, ascitis, ¿sí? Pueden tener aumento del peso, que a veces esto es muy importante que el paciente se pese de forma diaria, aumento de la presión venosa yugular o también signos de hipoperfusión periférica, como son las extremidades frías, palidez, presión de pulso disminuida, pulso alternante, ¿sí? Disminución del ritmo diurético, deterioro del sensorio. Y después lo que hay que saber o entender es que puede haber otros signos de insuficiencia cardíaca, como alteraciones del sueño, palpitaciones o depresión. Sin embargo, el síntoma más prevalente en estos pacientes y se lleva el 90% de las consultas es la disnea. Y es importante seguir continuando con el concepto de que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico clínico. Hoy en día tenemos incorporada una herramienta que es fundamental para nosotros, que es el ecocardiograma. Sin embargo, el ecocardiograma nos va a aportar para la valoración del paciente, para la valoración hemodinámica y para la etiología, los desencadenantes. Pero el diagnóstico del paciente es clínico, ¿sí? Para un poco de lo que ya hablábamos recién de del examen físico, lo mismo que veíamos en el cuadro a la derecha, ¿sí? Es simplemente un poco de lo mismo. Sí, es importante aclarar que los pacientes que tienen insuficiencia cardíacas crónicas eh, pueden no tener rales, ¿sí? Los estertores. Están en la mayoría de los pacientes, pero pueden no estar, ¿sí? Y esto tiene que ver con que el paciente no tenga eh, insuficiencia cardíaca, sino que tiene insuficiencia cardíaca, pero son pacientes que aumenta su drenaje linfático y necesita presiones, o sea, necesita una presión pulmonar mayor a la que ya tiene, porque son pacientes que generalmente tienen hipertensión pulmonar, para recién desencadenar rales, ¿sí? Así que un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero yo no le encuentro rales o estertores, no descarta que el paciente tenga insuficiencia cardíaca, ¿sí? Esto es fundamental incorporarlo, ¿sí? Y algo similar pasa con los edemas, así que ojo cuando buscamos los signos de insuficiencia cardíaca, los clínicos. Y con respecto a las pruebas diagnósticas, que lo que hablábamos recién nos sirve muchas veces para ayudarnos a valorar el pronóstico del paciente, el desencadenante o la etiología de esa insuficiencia cardíaca y brindarle un tratamiento.
Los biomarcadores son predictores negativos, ¿sí? Tanto el NT-proBNP como el BNP nos ayudan a diferenciar cuadros que nos dé dudas, ¿sí? Los síntomas de insuficiencia cardíaca y también nos hablan del pronóstico del paciente. El resto del laboratorio, función renal, es importante empezar a calcular el filtrado glomerular cuando el paciente ingresa a internación, porque un filtrado glomerular que esté bajo nos habla de la gravedad del daño de órgano blanco que está generando esa disfunción miocárdica, ¿sí? Muchas veces el cambio de los valores de creatinina no son suficientes para poder ver el riesgo, como decirlo, se puede evidenciar mucho mejor con el cálculo del filtrado glomerular. Se necesita hemograma, hepatograma, estado ácido base, láctico y enzimas cardíacas o cualquier otro laboratorio que nos acerque a la etiología que uno pueda estar sospechando. Radiografías de tórax sirven más que nada como para cuantificar de forma visible la congestión, ¿sí? Incluso para ver una evolución del paciente. El electrocardiograma, ver si hay cambios isquémicos agudos, arritmias o hallazgos que nos hagan sospechar cuál puede ser la probable causa de descompensación. Sin embargo, obviamente la prueba más importante es el ecocardiograma, es muy útil, valora tanto la función diastólica y sistólica de ese ventrículo, nos ayuda a ver incluso la función del ventrículo derecho, si hay trastornos de motilidad, cómo está la función valvular, ¿sí? La valoración hemodinámica, ver si cómo están esas presiones de llenado, cómo está el gasto cardíaco. Podemos hacer a través del Doppler tisular calcular la E', y si es más de 15, uno sospecharía que la presión de enclavamiento o la huella es mayor a 15 y con esto estamos ante un paciente que está congestivo y que se va a beneficiar de los diuréticos. Dentro de los desencadenantes, el más frecuente es el síndrome coronario agudo, las infecciones, ¿sí? Las arritmias y el incumplimiento farmacológico, ¿sí? Con respecto a la estratificación de este tipo de pacientes, más que nada va orientada al momento de que los vemos por primera vez, o sea, al momento de la presentación de los síntomas, y al alta. Es importante entender que no todos los pacientes requieren internación en el caso que tengan una insuficiencia cardíaca aguda. Por eso hay que hacer una valoración, ¿sí? Muchas veces estos pacientes se manifiestan por guardia, muchos otros en consultorio y se pueden manejar por ambulatorio. Lo ideal de muchos de ellos es que a través de unidades de insuficiencia cardíaca tengan internaciones breves en hospitales de día, ¿sí? Solamente a veces para hacer balances negativos o infusión de algún tipo de droga y la externación inmediata a su domicilio, pero en otros casos, por la gravedad que amerita la situación, necesitan la unidad coronaria, ¿sí? Y es por esto que es importante ver si el paciente ya tiene internaciones previas por insuficiencia cardíaca, la edad, qué trastornos concomitantes tiene, si tiene tratamiento para insuficiencia cardíaca o no, cómo es su valoración de los signos vitales, ¿sí? Y cómo da sus exámenes complementarios. Con respecto al tratamiento, es fundamental basarnos en tres pilares que van a ser la presión arterial, el estado de volemia y la función renal. Y esto, a su vez, vamos a integrarlo con una estrategia hemodinámica que puede ser clínica o invasiva. Cuando hablamos de presión arterial, tenemos que entender que es la interacción que va a tener ese tono vascular del individuo con la función de bomba, como de que en ese momento esté su miocardio, siendo uno de los indicadores pronósticos más relevantes. La mayoría de los pacientes que se encuentran generalmente son hipertensos, por lo cual toleran y se van a beneficiar del tratamiento con vasodilatadores, ¿sí? Que en el caso de los pacientes que están congestivos, los ayudan mucho a eliminar el líquido, ¿sí? Solamente hay que evitarlo en los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco, que estén hipotensos, o en pacientes que estén simplemente hipotensos por debajo de 85 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica, ¿sí? Aquellos pacientes que tengan bajo gasto cardíaco, pero no estén hipotensos, es decir, que tengan una sistólica mayor a 85, se puede usar vasodilatadores, ¿sí? Y se puede beneficiar ese paciente.
La hipotensión, como decíamos antes, es de mal pronóstico, ¿sí? Y se puede usar inotrópicos en aquellos pacientes que sepamos que el individuo tiene disfunción ventricular ya conocida. Con respecto a la bulimia, sabemos que los pacientes, la mayoría se manifiesta con patrón congestivo y cuando hacen síntomas de congestión ya tienen por lo menos 4 o 5 litros de exceso de volumen, por lo cual es una necesidad eliminarlo a través de diuréticos endovenosos. Y la función renal, muchos pacientes manejan una función renal normal, lo cual nos genera un manejo mucho más accesible, pero la realidad es que más de la mitad de los pacientes tiene disfunción renal y esto empieza a generarnos cierta resistencia a los diuréticos. El mayor temor es el síndrome cardiorrenal, que es un estado clínico donde la sobrecarga de volumen de la insuficiencia cardíaca es resistente o refractaria al tratamiento debido a la insuficiencia renal avanzada y se asocia con un aumento de la creatinina de 0,3 miligramos de decilitro o una disminución del filtrado glomerular del 25%. Lleva a veces a la suspensión de IECA y espironolactona, que en estos pacientes es muy importante su uso, de uso de dosis excesivas de diuréticos o incluso la necesidad de diálisis, ¿sí? Y esta es la recomendación de la ASEC con respecto a la terapia de reemplazo renal, ¿sí? Y cuando hablábamos de integrar esto con la estrategia hemodinámica, existen estos perfiles, ¿sí? Estos perfiles básicamente se orientan en pacientes si tienen signos de hipoperfusión o de congestión o no. Y así, como podemos ver clínicamente, el paciente puede tener un estado de normoperfusión sin signos de congestión, que sería como el cuadro naranja, que está caliente y seco, o el cuadro B, que es caliente y húmedo. El paciente tiene buena perfusión periférica, pero está con signos congestivos. En cambio, hacia inferior, vamos a ver que el paciente puede tener signos de hipoperfusión sin congestión, que es el frío seco, y el frío húmedo es el paciente que suma las dos cosas, hipoperfusión y congestión. Esta misma valoración que uno puede estimar de forma clínica se puede acercar con la valoración a través de un catéter invasivo en la arteria pulmonar, a través de un catéter de Swan-Ganz, y hacer una valoración del índice cardíaco y de la presión de enclavamiento capilar pulmonar, ¿sí? Que es la clasificación de Forrester, ¿sí? Y este mismo cuadrito se traslada a esto, ¿sí? Tenemos un perfil clínico, ¿sí? Que se traslada a un perfil hemodinámico invasivo. Cuando tenemos un índice cardíaco adecuado, es decir, mayor a 2,2, y tenemos una WAGE menor a 18, tenemos el primer cuadro que dice normal. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está bien perfundido y no tiene signos de congestión. Ahora, si tenemos un índice cardíaco que es mayor a 2,2, es decir, un índice adecuado, pero una presión de enclavamiento pulmonar mayor a 18 quiere decir que ese ventrículo está con las presiones elevadas, es decir, que se traduce a congestión, ¿sí? Por debajo vamos a ver un índice cardíaco menor a 2,2, con una presión de enclavamiento menor a 18, suelen ser pacientes que están con un shock hipovolémico, ¿sí? O sea, tienen un bajo gasto cardíaco, o sea, un índice bajo y una presión de enclavamiento baja, mientras que aquellos que tienen un índice cardíaco bajo y una presión de enclavamiento alta, nos habla de shock cardiogénico, ¿sí? Y esto es bastante importante a la hora de instaurar el tratamiento. Entonces, incluyendo todo lo que tratábamos de ver, esto de la presión arterial, de la función renal, de la volemia del paciente y este perfil que se va a orientar, vamos a ver. ¿A qué paciente se va a beneficiar de utilizar oxígeno? En aquellos pacientes que saturen menos de 90, ¿sí? Que se les puede administrar oxígeno. Ojo con los pacientes con EPOC, ¿sí? Porque el aumento de la concentración del oxígeno puede generar depresión del centro respiratorio y una hipercapnia. La ventilación con presión positiva no invasiva, es decir, el VNI, mejora la disnea, la frecuencia cardíaca, la hipercapnia, la acidosis. La PIP utilizada tendría que ser entre 5 y 7, se puede llegar a aumentar hasta 10. Realmente beneficia mucho a los pacientes porque disminuye la utilización de ventilación invasiva y ayuda a la
reabsorción y eliminación del líquido. Contraindicaciones: la necesidad inmediata de intubación orotraqueal por la incapacidad del paciente de proteger su vía aérea, hipoxia potencialmente mortal o ausencia de la cooperación del paciente. Y precauciones para su uso: no lo contraindica, pero sí hay que tener bastante precauciones. Son pacientes en shock, insuficiencia de ventrículo derecho o EPOC grave. Con respecto a la morfina, va a estar destinada para pacientes con síntomas de disnea, con desasosiego, ansiedad, precaución para su uso, hipotensos, bradicárdicos y retención de CO2. Con respecto a los diuréticos, son los fármacos que más usamos en este tipo de pacientes. Lo vamos a usar de forma endovenosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mejor su biodisponibilidad y su rápida acción. En aquellos que ya vienen utilizando diuréticos en su domicilio o que ingresan con un bastante sobrecarga hídrica, hay que usar 2,5 veces por encima de la dosis que el paciente ya utiliza en bolo, ¿sí? Y el ajuste debe ser rápido, ¿sí? Se recomienda cada media hora reevaluar al paciente, buscando una respuesta eficaz. Se puede administrar en bolos o en infusión continua. A veces se recomienda la infusión continua en pacientes que ya tengan una resistencia a los diuréticos en bolo o aquellos que ingresan con una abundante sobrecarga de líquido que se estiman más de 10 litros. Directamente se puede empezar con infusión continua. En el caso de los pacientes que tengan resistencia a los diuréticos, se pueden agregar las tiazidas y de esta forma se bloquea el túbulo distal y aumenta el efecto de la furosemia. Si aún así el paciente continúa con resistencia, se recomienda hacer el triple bloqueo, que es cuando además se agrega espironolactona. En el caso de los vasodilatadores endovenosos, como decíamos antes, siempre se pueden administrar con presiones sistólicas mayores a 85 milímetros de mercurio, reducen la necesidad de la ventilación mecánica y generan un alivio de la disnea. Este tipo de vasodilatadores disminuye la presión venosa pulmonar y el llenado ventricular. Son selectivos a veces para son selectivos para las arterias coronarias epicárdicas, ¿sí? Y de forma endovenosa nosotros solemos utilizar nitroglicerina y nitroprusiato, ¿sí? Y en el cuadro que pueden ver abajo vemos las dosis y cómo lo podemos iniciar y hasta cuántas dosis las podemos continuar. Los vasodilatadores se deben considerar la administración endovenosa para el alivio sintomático de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y presión sistólica mayor a 90, nos recomienda la SEC, sin hipotensión sintomática, y se debe monitorear frecuentemente los síntomas y la presión durante su uso. Y también en insuficiencias cardíacas agudas hipertensivas se debe recomendar el uso de estos fármacos. Con respecto a los inotrómicos, aumentan el gasto cardíaco y generalmente se reservan para aquellos pacientes que tienen ventrículo izquierdo con función sistólica deteriorada o aquellos que tengan síndrome de bajo gasto con signos de hipoperfusión. La elección del fármaco va a depender de cada paciente en particular, de qué fármacos de tratamiento viene utilizando y la etiología asociada, ¿sí? Los que más se usan son el levosimendan y la dobutamina, ¿sí? Pero en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión pulmonar y que venían utilizando beta bloqueantes, se recomienda usar milrinona. Con respecto a los vasopresores, los vamos a usar en aquellos pacientes que tengan hipotensión o en los que tengan también hipoperfusión de órganos, ¿sí? Y la noradrenalina lo que va a hacer es una agonista potente beta 1 y alfa 1, provocando vasoconstricción y mejora con esto la perfusión periférica y aumenta la poscarga. ¿Cuándo los vamos a usar? Los inotrópicos, como decíamos antes, a corto plazo en pacientes con hipotensión o signos y síntomas de hipoperfusión, que es lo que veníamos charlando recién, y también se puede recomendar la infusión de levosimendan, ¿sí? Para revertir el efecto de los bloqueantes beta o de la milrinona, que es lo que también charlábamos. Y con respecto a los vasopresores, se puede considerar su administración, para pacientes en shock cardiogénico, pese al tratamiento con inotrópicos para aumentar la presión sistólica y con esto la perfusión de los órganos. Y también, obviamente, siempre que infundimos cualquier tipo de droga endovenosa, tanto vasopresores, inotrópicos como vasodilatadores, hacer un monitoreo de la presión arterial y electrocardiográfica. Otras terapias para este tipo de pacientes van a ser las profilaxis de las tromboembolias, ¿sí? Para los pacientes que no estén anticoagulados ni tengan contraindicaciones para la anticoagulación,
más que nada para evitar el TEP y el TBP y también para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con FA, digoxina, ¿sí? Y algunos pacientes se pueden beneficiar de amiodarona. Con respecto al balón de contrapulsación intraórtico, como una asistencia ventricular, un inotrópico, sirve como apoyo circulatorio antes de la corrección quirúrgica de problemas mecánicos. Puede servir en aquellos pacientes que tengan una miocarditis aguda grave o en seleccionados con isquemia o infarto durante o después de la revascularización. No hay pruebas que el balón de contrapulsación sea beneficioso en presencia de otras causas de shock cardiogénico. Y al momento del alta, el paciente se recomienda para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que se hayan abordado los factores desencadenantes. Esto es sumamente importante porque si no el paciente va a volver a internarse. El estado de volumen cercano al óptimo, que es lo que hablábamos antes de la congestión. La transición de diuréticos intravenosos a orales completada con éxito, ¿sí? Eh, hay que hacer una educación del paciente y de la familia, ¿sí? Importar explicarle la importancia del tratamiento farmacológico y del tratamiento no farmacológico, ¿sí? Esto es muy importante, aprovechar el momento de la internación para concientizar al paciente. Ver qué función sistólica tiene y documentarla, ¿sí? En el caso de los pacientes que fumen, el asesoramiento para dejar de fumar y optimizarle, por supuesto, el tratamiento farmacológico y hacer una cita a los 7 a 10 días del alta para su seguimiento, ¿sí? Para resumir rápidamente, la insuficiencia cardíaca, un paciente que llega con insuficiencia cardíaca aguda, vamos a ver si el paciente es leve a moderado o si es severo. Si el paciente está descompensado hemodinámicamente, empezamos con una estabilización y un traslado a la unidad coronaria. Y después se evaluará a medida que el paciente lo permita todas las causas. Si el paciente se lo puede evaluar con más tiempo, pero tiene una insuficiencia que es más leve moderada, vamos a ver, ¿tiene insuficiencia respiratoria? Bueno, le aporto oxígeno, le doy BNI o lo intubo, depende la situación. Se le hacen pruebas diagnósticas y muy importante la identificación de la causa, ¿sí? Hay que tratar de ver si el paciente está cursando un síndrome coronario agudo, si tiene una urgencia hipertensiva, si tiene una arritmia, si tiene una causa mecánica o un TEP, algo que sea para un cambio en el tratamiento, ¿sí? Que sea suma importancia el tratamiento de forma precoz. Y a su vez se le va obviamente a instaurar el tratamiento para la insuficiencia cardíaca. Y con respecto a esto, es importante que el paciente que esté congestivo se le van a administrar diuréticos de ASA en bolo. Si el paciente tiene hipoxemia, le vamos a administrar oxígeno. Si tiene una ansiedad, se le puede considerar los opioides, como veíamos antes. Y en función de su presión sistólica, si el paciente tiene más de 110 de sistólica, se le puede dar un vasodilatador. Este cuadrito está sacado de Bramwell. La realidad es que hoy con presiones más de 90-85 en algunas bibliografías se puede iniciar el vasodilatador, siempre con precaución, por supuesto. En aquellos pacientes que tengan la presión más al límite se puede ir viendo cómo tolera, ¿sí?, el tratamiento y en los que estén hipotensos o en shock añadir vasopresores o inotrópicos, ¿sí?, pero no un vasodilatador. Si el paciente responde al tratamiento, se continúa con el tratamiento que está empezado. Si no responde, hay que hacer una reevaluación, ver si está orinando o no, qué saturación tiene y qué presión tiene, y en función de esto, considerar otro tipo de etiología, ¿sí? Hacer toda una revaloración del paciente, ¿sí? Y como resumen de este cuadrito que habíamos visto antes, en el cuadro A, en el perfil clínico A, que el paciente era caliente y seco, es decir, que no tenía signos de congestión y tenía una normoperfusión, es decir, un índice cardíaco más de 2,2 y una WAGE menor de 18, es un paciente que no necesita que le hagamos ningún tipo de tratamiento. En el caso de un perfil clínico B, ¿sí?, que correspondía al cuadro 2 de Forrester, es un paciente que tiene signos de congestión, es decir, que tiene un índice cardíaco de más de 2,2 y una WAGE más de 18. Este paciente se va a beneficiar de diuréticos y de vasodilatadores. Y en aquellos casos de aquellos pacientes que tengan el perfil clínico L o el 3 de Forrester, es decir, que tengamos un índice cardíaco bajo,
menor a 2,2 y una Weight menor a 18, es decir, que tiene signos de hipoperfusión, pero no de congestión, generalmente son pacientes que están hipovolémicos y se benefician de aporte de líquidos. Y por último, aquel grupo 4, Forrester o clínico C, que es el paciente que tiene tantos signos de congestión como de hipoperfusión, se lo interpreta con un shock cardiogénico, tiene un bajo gasto y una Weight con presiones de ventrículo izquierdo elevadas, con más de 18. Si la presión arterial es normal, se le pueden dar vasodilatadores. Si está hipotenso, vasopresores. Y si este tipo de paciente se va a beneficiar del uso de inotrópicos y en aquellos casos que sea necesario la asistencia ventricular según corresponda. Muchas gracias por todo.